Continuamos en la pantalla de Canal E con más información. Tenemos con nosotros a Andrés Echevarría, él es abogado. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Contanos cómo viene la situación inmigratoria en Estados Unidos. Bueno, el tema central, uno de los temas centrales de la campaña electoral presidencial en Estados Unidos que se va a dar en noviembre de este año es efectivamente la política migratoria. Este es un tema que siempre es candente porque, como sabemos, el sistema de inmigración de Estados Unidos tiene muchísima presión porque tiene mucha demanda para visas de trabajo para empleadores que necesitan talento en Estados Unidos. También hay mucha inmigración humanitaria en Estados Unidos, personas que buscan asilo, refugio, y también hay inmigración irregular. Y dentro de todos los temas que se están sucediendo en el debate preelectoral, ya hay anuncios de uno de los precandidatos, Donald Trump, por el Partido Republicano, que está hablando de promesas de campañas tendientes a tomar medidas muy restrictivas en política migratoria. Claro. Y hay varios puntos ahí para revisar. ¿Y de dónde provienen la mayor cantidad de inmigrantes en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, por su cercanía a la frontera compartida con México, históricamente siempre recibió muchísima migración regular e irregular de ese país. También hay flujos muy grandes de Centroamérica, porque son países que tienen personas que han sido desplazadas por tensiones sociales y temas de seguridad ciudadana, principalmente de Guatemala, El Salvador, Honduras, y de hecho ha habido una crisis de migrantes menores no acompañados que van desde Centroamérica hasta todo por cruzando México hasta la frontera sur de Estados Unidos, y allí ingresan en forma irregular intentando obtener una protección humanitaria. Esos son los principales países, pero bueno, Estados Unidos recibe migrantes de todos los países, pero al tener cercanía con México y Centroamérica, ese es el principal flujo actualmente. Y te hago una consulta en cuanto a la política de Estados Unidos. ¿Qué es lo que suele hacer cuando detecta a un inmigrante ilegal, además de deportarlo? Bueno, hay una política establecida para el tratamiento de una persona que está detectada como inmigrante irregular. Un inmigrante irregular es una persona que puede haber entrado o no en forma irregular, es decir, cruzando la frontera, como dicen ellos, de mojado o sin control migratorio, o pueden ser personas que han entrado con una entrada regular, es decir, entraron con una visa de turista o de estudiante y se han quedado más de lo que les permite esa visa. Una vez que la persona está detectada, hay que primero chequear si la persona requiere protección humanitaria, porque Estados Unidos es parte del Tratado de Refugiados de la ONU y tiene un sistema de protección para las personas que tienen un temor fundado de ser perseguidos en su país de origen si son regresados. Entonces, si hay un tema de protección humanitaria, la primera defensa que tiene el inmigrante que está en situación irregular es solicitar el estatuto de refugiado, la condición de asilo, y ahí empieza el proceso para determinar si es elegible. Si la persona no cuenta con estos requisitos, es muy posible que no se la deporte y que busque alguna forma de regularizarse, ya sea a través de un familiar o quizás si la persona tiene un hijo en Estados Unidos se le puede dar un permiso para que se quede. Lo cierto es que en Estados Unidos hay más de 11 millones de inmigrantes irregulares y como cuesta mucho dinero deportar a una persona, más o menos cuesta entre $8.000 y $10.000 deportar a una sola persona, hay un tema de costos de fondos públicos ahí, donde Estados Unidos solamente deporta a las personas que son de deportación prioritaria, es decir, personas con algún antecedente penal o que han cometido algún hecho que hace cuestionar su carácter moral. ¿Y cómo vienen estos últimos meses en cuanto a las inmigraciones? ¿Aumentaron en Estados Unidos o fue igual? Bueno, hay un influjo de inmigración irregular recientemente, hay mucha presión sobre la frontera sur de Estados Unidos.
el estado de Texas está en este momento teniendo un conflicto, una confrontación jurídica con el gobierno federal de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es un estado federal donde los estados tienen sus propias leyes de fondo y se disputan jurisdicción con el gobierno federal. Migración es un área de competencia y jurisdicción federal, pero los estados también tienen algunas atribuciones para proteger sus fronteras y para tomar algunas medidas. El estado de Texas hace poco fue muy resonante en materia de novedades migratorias porque puso un alambrado para evitar el ingreso irregular de migrantes en la frontera sur con México y el gobierno federal decidió quitar ese alambrado por ejercicio de su jurisdicción federal. Y lo que sucedió es que se entabló una disputa entre Texas y el gobierno federal de los Estados Unidos y la Corte Suprema hace solo algunas semanas falló en favor del gobierno federal por el punto de jurisdicción migratoria federal y que las fronteras son jurisdicción federal y también el tema de el objetivo superior de seguridad nacional. Entonces, en este momento hay una batalla perdida para el estado de Texas y también está el estado de Texas proponiendo una legislación que va a constituir delitos acciones que tengan que ver con la inmigración irregular, porque los estados pueden darse sus propios códigos penales y su legislación penal. Entonces, esta es una competencia del estado de Texas y es una forma de responder a este conflicto que tienen con el gobierno federal. El estado de Texas va a avanzar para restringir la migración, porque es un estado históricamente conservador y que quiere restringir la inmigración, y el gobierno federal en este momento está en manos del Partido Demócrata, que históricamente tiene una postura de mayor apertura para la inmigración, sobre todo la inmigración humanitaria, y va a haber esta puja que puede ser jurídica y política de aquí hasta las elecciones, y posterior a las elecciones, dependiendo quién sea el candidato que gane y el partido que represente, las políticas migratorias van a cambiar. Si son los republicanos, va a haber una tendencia restrictiva, ya lo anunció Donald Trump y hizo varias declaraciones de promesas de campaña en materia migratoria, y si ganan los demócratas va a seguir la tendencia actual, que es una apertura de políticas migratorias para la migración humanitaria, pero no tantos cambios para lo que es migración económica, visas de trabajo y demás. Andrés, te pregunto, y en cuanto a la discriminación a los inmigrantes. Bueno, ese es un análisis social. En Estados Unidos hay muchísimos inmigrantes y es un país que se ha constituido históricamente por inmigrantes, desde las colonias inglesas hasta luego los inmigrantes de Asia y China que hicieron el ferrocarril en la costa este de los Estados Unidos, los irlandeses que hicieron el ferrocarril en la costa este de los Estados Unidos, y luego las siguientes olas de inmigración de origen judío, italiano, francés, europeo, de todo tipo, y muchos inmigrantes de Latinoamérica, principalmente de México, que de hecho gran parte del territorio de Estados Unidos antes pertenecía a España, entonces estados como California, Colorado, Nuevo México son lugares que tienen sus nombres en español porque Estados Unidos ganó ese territorio en la guerra con España. Claro. Entonces, esas comunidades tienen un nivel de discriminación inferior a comunidades que quizás están en el centro de Estados Unidos, un asentamiento más prevalentemente caucásico, es decir, personas que vinieron en las primeras colonias inglesas, y después en la costa este, Nueva York, Filadelfia, Washington, Florida, todos esos lugares tienen una gran mezcla de diferentes culturas y orígenes migratorios, porque son ciudades cosmopolitas y que tienen muchísima actividad internacional. Entonces, la discriminación de los inmigrantes es un tema que existe, pero hay tanta prevalencia de inmigración que no es algo tan resonante. No hay un sentimiento social, por lo menos este es mi análisis social, yo soy abogado y hago más análisis jurídicos, pero no se percibe que socialmente haya discriminación hacia el inmigrante socialmente. Evidentemente hay focos que son anti-migratorios, hay focos que son más pro diversidad,
pero no es una diferencia que se da marcadamente respecto a otros países que tienen la misma situación de migración. Andrés, te consulto, ¿cuánto es el costo para deportar a un inmigrante? Bueno, deportar a una persona que está en situación irregular es bastante costoso porque requiere varios pasos. Primero hay que evaluar primero está la detección, se detecta a la persona, eso ya tiene un costo. Una vez que se la detectó, se la puede detener en un centro de detención migratoria o no, eso ya tiene un costo, es una especie de servicio penitenciario estatal. Luego, si la persona tiene que ir a corte, ya el sistema judicial, que tiene su propia rama y fuero migratorio, tiene que actuar, y ahí actúan jueces migratorios, abogados del gobierno de Estados Unidos, y una vez que se la deporta, se tienen que tomar medidas logísticas, ¿verdad?, para que la persona sea retornada, cubriendo todos los costos a su país de origen. Depende si la persona vive en México, bueno, el transporte va a ser quizás terrestre, si vive en otro país va a ser por aire. Se estima que, por lo general, deportar a una persona cuesta entre $7.000 y $10.000 por cada deportación. Y hay, Claro, dijimos, bastante. Entre 11 y 12 millones de inmigrantes irregulares. Igual, si haces la cuenta, es un presupuesto muy grande de deportar a toda esa gente. Por eso no se hace, ¿no? Se establecen prioridades de deportación, se deportan solo algunas personas que cumplen con las prioridades. Perfecto, bueno, muchas gracias Andrés por tu aporte. Un placer, como siempre. Buenas tardes. Enseguida seguimos con más información.